En su tiempo te dará su respuesta y te saciará. Espera, esperad en el Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Nosotros somos la Iglesia de Cristo Elim Los Ángeles. Este es su programa Clama a mí. Les saluda a su hermano Walman Cibrián. En esta hora a Dios nos permite poder estar con nuestra hermana Vero. Dios les bendiga, qué bendición estar en este lugar, alabando y glorificando al Señor, y qué bendición podernos con ustedes estar ahí en la intimidad de su casa, llegar hasta ese lugar a través de este segmento que Dios nos ha permitido con mi hermano Sabrián. Qué bendición poderles compartir de las jornadas de todo lo que hemos recibido y aprendido. Amén, hermano. Así, mis amados hermanos, se ha estado estudiando acerca de lo que es del caminar del cristiano, el caminar de nuestra alma, y hoy nos toca la jornada número 15. Nuestro texto audio es Números 33:16, que dice: partieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot. Amén. Entonces, nosotros podemos ver a manera de resumen de lo que se ha estado estudiando. No sé si usted nos ha estado viendo, ha estado llevando la secuencia de estudio, pero antes de empezar en el punto al cual nos toca hoy, quería hacer un resumen para que usted pueda ver hasta dónde es que vamos y dónde nos quedamos. Amén. Entonces podemos ver nosotros que Kibrot quiere decir codicia. Entonces el desear dice, o codiciar, dice, aquello que no nos pertenece es malo. Se estuvo viendo esto y se estuvieron leyendo lo que es el libro de Números 11:33, donde sobrenaturalmente Dios había sostenido al pueblo de Israel, los había sacado de la esclavitud, pero ellos en el desierto todavía seguían deseando las cosas que habían dejado atrás. Traducido a la vida de nosotros hoy en día, el Señor nos ha sacado de la esclavitud, pero aún nosotros seguimos en los malos deseos. Amén. Claro. Entonces podemos ver también que la codicia, amén, puede matar al Hijo de Dios. Entonces podemos ver nosotros de que por medio de el versículo audio de 1 Corintios 10:1 dice: mas no quiero, hermanos, que ignoréis, dice, vuestros padres, dice, caminaron bajo la nube y fueron bautizados, dice, en el mar por Moisés, dice, y la nube estuvo con ellos, dice, y la misma nube espiritual, dice, y todos bebieron, dice, de la misma bebida espiritual, porque bebían, dice, de la piedra que los seguía. Hasta el 6 dice: pero estas cosas fueron hechas a figura de nosotros, para que nosotros no codiciemos todas esas malas cosas. Entonces podemos ver nosotros que en nuestro caminar podemos desear cosas que no son lícitas a un hijo de Dios. Entonces hay deseos que tienen que ser de alguna forma controlados. Hay deseos que nosotros debemos de dominar. Podemos ver a un rey David que por no controlar sus deseos, podemos ver por medio del estudio las cosas que le sobrevinieron. Entonces el apóstol Pedro pudo encontrar a una iglesia en el libro de los Corintios que estaban deseando cosas no aptas a ellos. Y en 1 Corintios 10:23 dice: dicen ustedes, dice, que todo es permitido, pero quizás no. Dicen ustedes que todo les es lícito, pero en nada les puede edificar. Entonces nosotros podemos estar deseando cosas que no nos son lícitas a nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Podemos ver nosotros que los deseos son una enfermedad, pero como para toda enfermedad hay un antídoto en Cristo. Entonces es eso lo que nosotros hoy le queremos transmitir con ayuda de Dios. Y hoy nos toca el punto, lo que es el amor. Entonces nuestro texto audio lo vamos a leer en Romanos 13:9, que dice: porque no, dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y así, y si hay otro mandamiento, dice, en esta palabra se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermana Vero, nosotros podemos ver de que el amor es el antídoto. Claro que sí.
Y algo importante, como tú lo estás diciendo, ¿verdad? La semana pasada compartíamos que esta codicia es tremendo, que muchas veces a los matrimonios, a los solteros, se enfoca esta enseñanza. ¿Por qué a los matrimonios y a los solteros? Porque compartíamos con hermano Jaime la semana pasada que toda situación material y espiritual nos hace correr y desear el padre y la madre, ¿verdad? Llenar los requisitos de un matrimonio. Como ahora es el día de matrimonios, esta enseñanza de veras es muy grandiosa. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces no nos damos cuenta de que por estar llenando todo lo material a nuestras vidas, nos pasamos de la línea, como se puede decir, ¿verdad? Porque usamos nuestra gran codicia, porque esa es la verdad. La codicia Dios la mencionó porque el hombre la iba a usar. Amén. La iba a seguir. ¿Por qué? Porque esa situación, no solo la económica, queremos llenar todo en nuestro hogar, pero usamos demasiado las tarjetas, nos lleva a ese lazo, el crédito, y cuando nos damos cuenta, ambos estamos en la misma situación, en el mismo problema. Y lo mismo los solteros les pasa, ¿verdad? Por ser solteros, ellos quieren tener todo, miran todo, desean todo, pero para ellos solos, pero ellos se deben a su Señor. Pero como de eso se trata, de aprender de esta enseñanza, esta noche lo vamos a seguir. Y ustedes ahí en su casita, lápiz y su Biblia, ¿verdad? Y su papelito para que anoten, porque no nos habíamos dado cuenta del error en que estábamos, ¿verdad, hermano? Así que el amor, ese amor es el que sobrepasa, el que quita, el que llena, que es el que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Amén. Hermano. Entonces, mis hermanos, el amor es el antídoto a los malos deseos. Fíjese lo que estaba diciendo ahorita a usted, mi hermana Vero, que los casados no deben estar deseando la mujer o poner los ojos en otra persona que no es su esposa. Claro. Entonces, sí. Fíjese, basado con la Biblia, ¿verdad? Porque hay que leer la Biblia. Sí. En Éxodo 20:17 dice, no codiciará la casa de tu prójimo, dice, no codiciará la mujer de tu prójimo, ni a su siervo, ni a su sierva, ni a su buey, ni a su asno, ni nada de que sea de tu prójimo. Entonces nosotros, fíjese, el deseo, la codicia, viene a matar al cristiano en el sentido de que si el Señor nos dio algo, nosotros no debemos de desear lo que tiene el otro. Claro. Nosotros tampoco podemos decir de alguna forma, ¿verdad? Volvámoslo a los matrimonios, ya que en esta noche es de matrimonios, claro, ¿verdad? Sí. De alguna forma nosotros no podemos decir, ¿verdad? Quisiera que mi esposo, quisiera que mi esposa fuera como la esposa de tal persona, o mi esposo fuera como el esposo de tal persona. Entonces nosotros no podemos estar comparando. Porque es tu prójimo. Amén. Entonces, por así decirlo, nosotros, hay deseos que están dentro de nosotros que nosotros no podamos estarle dando rienda suelta. Y si de alguna forma habías estado cayendo en eso y no sabías cómo hacer para salir de eso, en esta noche vamos a aprender juntos, porque la Biblia nos dice que ¿por qué perece mi pueblo? Es por falta de conocimiento. Y a lo mejor por falta de conocimiento nosotros estamos haciendo las cosas creyendo que las estamos haciendo bien, pero las estamos haciendo mal, cayendo en un error. Entonces, por eso es que ahora necesitamos que por medio de la palabra seamos iluminados, acercándonos a la luz del Espíritu para que se puedan ver nuestras imperfecciones. ¿Mi hermana, a ver? Claro que sí. Y como dice la palabra, no lo decimos nosotros, dice como el capítulo 20:17, lo vuelvo a repetir. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna. Y muchas veces nosotros no nos hemos dado cuenta que codiciamos todo lo de nuestro prójimo, nuestro trabajo, en el trabajo de nuestra segunda casa donde pasamos todo el día. Y tal vez nosotros
queremos aquello que tiene nuestro compañero. Tal vez él sabe demasiado y quiere ganar mucho y te esfuerzas todo lo imposible, mas el Señor nos va a dar todo sin afán, porque lo peor para nosotros los cristianos es tener un gran afán, porque nosotros nos cansamos demasiado y no hay tiempo para la palabra, no hay tiempo para orar, no hay tiempo para congregarnos, no hay tiempo para nada, pero sí tenemos tiempo de hacer, hacer aquello que pues sí, nuestro prójimo Amén. está haciendo, desear, codiciar lo que no está, porque nosotros todo lo que tenemos es porque el Señor ya lo tiene y Él nos da para que seamos buenos empresarios, Amén. para que nosotros llevemos esa empresa que Él nos está dando día a día, porque nada nos va a hacer falta. Amén. Entonces nosotros podemos decir que nosotros no podemos andar deseando las cosas de que de alguna forma son de la corriente de este mundo. ¿Verdad? Válgame la redundancia, ¿verdad? Amigos, fiestas, ¿verdad? Nosotros ya no podemos estar en esa corriente, ¿verdad? Muchas veces dentro de nuestros trabajos hay amigos que les gusta bromear mucho, ¿verdad? Y muchas veces hacen bromas en las cuales nosotros no podemos ser partícipes de esas bromas. Truanerías, amén. Entonces, si nosotros estamos siendo partícipes, riéndonos de esas cosas que ellos hacen, entonces nos hacemos también de la corriente de ellos. Entonces tampoco podemos participar de alguna forma en las costumbres de este mundo. Fíjate, como empezamos al inicio de este estudio, ¿verdad? Dijimos que el pueblo de Israel, el Señor lo había sacado de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Pero ellos de alguna forma, Dios los sostenía, sobrenaturalmente en el desierto, dándoles maná del cielo, pero ellos querían estar siempre esclavos. Con el afán. Amén. Entonces de alguna forma, allá decían ellos que tenían variedad de carnes, pero esclavos. Entonces, fíjese, muchas veces nosotros caemos en el error en cuando Dios ya nos ha hecho libres. Y nos ha hecho libres para que nosotros caminemos. Y todo lo que tu corazón desee en su voluntad, el Señor nos lo va a conceder. Entonces nosotros no podemos decir, si estuviera allá, estuviera haciendo esto y esto todavía. Entonces, si nosotros estamos haciendo esas cosas, nosotros de alguna forma nos volvemos partícipe de ello y caemos en las costumbres de este mundo, caemos en las corrientes de este mundo, y al caer en las corrientes de este mundo, lo que nosotros ponemos, lo que nosotros hacemos es dándole nuestra voluntad al príncipe de este mundo. Claro Amén. que sí. Y de alguna forma siendo llevado por la corriente de ellos. Fíjese, 1 Corintios 10:6 dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, dice, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Entonces, mi hermana Vero, de alguna forma podemos decir nosotros, basado a lo que estamos leyendo, basado a lo que estamos estudiando, que todas estas cosas el Señor nos la dejó a nosotros como ejemplo para que nosotros no caminemos igual, mi hermana Vero. Claro que sí, nosotros no podemos continuar de la misma manera. ¿Por qué? Porque el Señor dice que todas las cosas nuevas, todas las cosas viejas, ¿verdad?, se quedaron en lo profundo. Cuando uno se bautiza, desde el momento que uno ya recibe esa agua que te va a cambiar, queda aquella Verónica en lo profundo. Sus pecados fueron perdonados a través del bautismo en agua. Entonces tenemos que ir caminando conforme a lo que dice el Señor, ¿verdad? Pero si todavía no hemos comprendido, no hemos entendido, ¿verdad?, qué es el caminar de un cristiano, y no nos hemos acercado a ir a preguntar, mire, ¿será que puedo seguir en las cosas de mi familia? ¿Puedo seguir mis tradiciones? No. Entonces, para eso es precisamente que la iglesia te enseña cómo estar aprendiendo desde bebito, desde que aceptas a Cristo, como corderitos aquí en la iglesia Elín Central. Como corderitos, Principios básicos, discipulados, y luego llegas a la universidad, pero eso lleva un orden, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno, yo decía,
¿cómo será? La palabra me dice que todas las personas me dicen que, y la verdad os hará libre, pero ¿cuál? Yo leía y leía, pero ¿cómo será? Hasta que yo aprendí a obedecer, a escuchar, a ir a todo lo que la iglesia nos está enseñando, ¿verdad? Ahí es donde me vine a dar cuenta que la palabra es un regalo de Dios, un Nuevo Testamento, un Antiguo Testamento, donde tú, a través de leerla, de estudiar la palabra de vida, esa es la que te va a hacer libre totalmente. ¿Por qué? Porque vas a comprender, eso, de verdad, eso estoy haciendo. Dice que no debo de andar en tradiciones. Entonces ya no debo de hacer, porque el Espíritu es la palabra de vida. Y ese es el que te va haciendo libre, hermano. Amén. Fíjese que me llama mucho la atención de que un deseo da a luz un pecado, porque todo empieza con desear. Fíjese, nosotros vemos a la luz de la palabra a un Acán. Fíjese, en Josué 7:21 dice, que vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, dice, y 200 ciclos de plata y un lingote de oro, dice, de peso de 140 ciclos, lo cual codicié, dice, y tomé. Entonces, fíjese, la vamos a dejar ahí. Fíjese, entonces podemos ver que Acán primero vio y codició y tomó. Entonces nosotros podemos, fíjese, todo empieza con codiciar, con pensar en aquello, verlo, y entonces lo va a tomar. Fíjese que nosotros podemos ver en el relato bíblico de acá de Josué 1:21, podemos ver más adelante que lo que Dios castigó ese deseo de Acán. Porque, y no solamente a él, sino a toda su familia. Dice que cuando Dios lo llamó para que él dijera lo que había hecho, entonces podemos ver nosotros de que no solamente lo llamó él, sino llamó a su esposa, a sus hijos, todo lo que él tenía. Entonces dice la Biblia que los apedrearon, dice, y los quemaron. Entonces hay cosas que nosotros no tenemos que estar deseando, porque no son aptas para un hijo de Dios. Como ya hijos de Dios, con una vida en el Espíritu, nosotros ya no podemos estar deseando las mismas cosas que desea el hombre afuera. Las mismas cosas que nosotros deseamos afuera, ya no las podemos desear. Entonces, un antídoto para, de alguna forma, desechar de todas esas cosas, es el amor. Agarrarnos del amor de nuestro Señor, saber que Él pagó por nuestras culpas, ¿verdad? Y que su amor, dice la Biblia, que echa fuera todo temor. Entonces, solamente así vamos a nosotros poder dejar de estar deseando todas las cosas que pues antes deseamos. Amén. Entonces, fíjate, también como nosotros como hijos de Dios debemos de crucificar la carne, dice, y no darle rienda suelta a nuestros deseos, ¿verdad? De alguna forma, las cosas que nosotros antes hacíamos, mi hermana Vero, ya no tenemos que hacerlas nosotros ahora caminando en Cristo. Claro que sí, hermano, porque tú valga la redundancia de lo que tú acabas de decir de Acán, ¿verdad? Quiere decir que si yo hago algo malo como abuela de mi hogar, ¿verdad? De mi familia, quiere decir que a toda la familia me la voy a llevar con el pecado. Entonces, nosotros ya no tenemos que, todo eso malo que traíamos, nosotros tenemos que cortarlo a través de Jesucristo, a través de la sangre de Cristo, a través de aceptarlo en tu corazón. Ahí viene cortado todo lo malo, porque dice el Señor, yo y mi casa, en adelante dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová, que es lo que estamos haciendo aquí nosotros. Y como dice en Gálatas, capítulo 5, versículo 17, aquí habla sobre el deseo, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, porque nosotros ya somos cristianos, ya eso ya no debe de ser, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, porque nosotros tenemos límites. Y el límite es, no hay que pecar, porque de eso el Señor nos sacó.
Él de donde nos sacó fue de ese mundo malo, de todo lo que estábamos viviendo, todo lo que estábamos usando, todo lo que estábamos haciendo, todas esas cosas malas, a Dios no le agrada. Dios en su amor mandó a su Hijo para que nosotros fuéramos libres, pero eso sí, Él ama a los pecadores. El pecado es el que no ama. Amén. Amén, Sí, hermano. podemos ver nosotros, ¿verdad, mi hermana Vero, que es necesario, de suma importancia, de vivir una vida en el Espíritu? Dice, porque solamente así podemos pelear en contra de la carne. Pero nosotros no podemos vivir una vida en el Espíritu sin antes haber crucificado nuestra carne. Claro que sí. Con sus deseos, ¿verdad? Entonces, ciertamente el Señor pagó por nuestras culpas, pero es necesario que nosotros dejemos atrás lo que realmente nos llamaba la atención, ¿verdad? De alguna forma, si tú sabes de que hay cosas dentro de ti que, ¿verdad?, de alguna forma te estorban, ¿verdad? Tenemos que abortar con todos esos malos deseos, ¿verdad? Nosotros ya no le podemos estar dando rienda suelta a nuestra carne. Y fíjese, muchas veces estos estudios están en la palabra del Señor, están aquí en la Biblia, pero muchas veces pasamos por alto, ahí sí como dicen, pasamos de noche, hermana, la Biblia, Por no leer. y no leemos. Entonces volvemos al texto que dijimos anteriormente. ¿Por qué muchas veces nosotros caemos en esas cosas? Por no estudiar, por falta de conocimiento. Amén. Amén. Por eso es que nosotros estamos de alguna forma cayendo en esas cosas. Fíjese que podemos ver nosotros que los malos deseos ahogan la palabra, dice, de Dios, y por ello dice que no dan fruto, dice. Podemos ver eso nosotros en Marcos 4:19, dice, pero las preocupaciones del mundo, dice, el engaño, dice, de las riquezas y los deseos, dice, y demás cosas, dice, entran y ahogan la palabra y se vuelven estéril. Entonces, por así decirlo, no es que, porque por ahí aparece la riqueza, ¿verdad? No es que el trabajar, ¿verdad?, sea malo, pero hasta dónde nosotros, qué prioridad nosotros le damos a nuestro trabajo. No es malo tener un trabajo, ¿verdad?, en la cual de alguna forma desear vivir bien, ¿verdad? Pero si de alguna forma te estás afanando en ello y le estás dando como prioridad a eso es un mal deseo. Claro que Si no vives si no de alguna forma no buscas de Dios, tu trabajo ya abarcó todo el tiempo de tu vida y no hay tiempo para buscar de Dios, podemos ver que es un mal deseo, mi hermana Vero. Sí, claro que sí, porque es un deseo que un anhelo o una codicia de abarcar todo lo que no podemos. Nuestras fuerzas no lo van a hacer todo. Es Dios el que va a intervenir en todo, pero nosotros, dijo claramente, traed las cargas a mí y yo os haré descansar. Y entonces, por eso ahora reposemos en el Señor. Dice en Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así que reposemos en el Señor y todo lo que piensen hacer, un proyecto, pónganselo en el altar al Señor y Él les va a responder, porque el Señor todo lo responde. Algo que no nos ha respondido es a su tiempo, porque no ha llegado. Amén. Amén. Entonces podemos decir nosotros que los malos deseos, dice, destruyen, dice, al hombre y lo hunden. Eso lo encontramos nosotros en Primera de Timoteo 6:9, dice, pero los que quieren enriquecerse, dice, caen en tentación, dice, y lazo y muchos deseos necios y dañosos, dice, se hunden a sí mismos, dice, y caen en ruina y perdición. Entonces hay cosas que de alguna forma se vuelven malos deseos, mi hermana Vero. Sí, y eso tiende a ser como lo que dijo usted en un momento, ¿verdad? Que tiende a ser un lazo. ¿Qué es lo que nosotros estamos deseando? Si es bueno, si está en la voluntad de Dios, el Señor lo va a conceder. Pero tenemos que examinar realmente, venir a la palabra, si es bueno como hijos de Dios, como nacidos de nuevo. Tenemos que ver si es un mal deseo o es un buen deseo, mi hermana Vero. Claro que sí, porque poderoso es Dios para que Él quite todos esos malos deseos de nuestra vida, nuestra alma, ¿verdad? Porque esta alma es la que estamos nosotros luchando ahorita. Dejar estas jornadas que llevábamos todavía, ¿verdad, hermano?
para que nuestra alma vaya enriqueciéndose de la palabra de Dios. Dice en 2 de Timoteo capítulo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, dijo Pablo, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día que Él venga y nos encuentre, ¿verdad?, haciendo lo que Él quiere, que nosotros hayamos hecho estas cosas correctas en el caminar del Señor. Amén. Entonces podemos decir nosotros que vimos que la enfermedad era el deseo, ¿verdad? Pero que también el antídoto es el amor de Dios. Pero también otro de los antídotos es de alguna forma vivir una vida en el Espíritu, de que podamos nosotros de alguna forma crucificar nuestra carne y no darle rienda suelta, como leíamos en Gálatas, a los deseos de nuestra carne, ¿verdad? Siempre ir delante del Señor, ¿verdad? Y preguntarle si eso es un buen deseo, si es apto como hijos de Dios. Y si tú nos estás viendo, hoy en día no queremos de que tú te quedes así. Si sientes dentro de ti la necesidad de aceptar al Señor Jesús como tu único y suficiente Salvador, para que pueda entrar en tu vida y pueda restaurar tu sed y que pueda quitar todos esos malos deseos que están dentro de ti, hoy te voy a pedir que levantes tu mano derecha y que repitas estas palabras después de mí. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que mi pecado me separa de ti. Pero en esta noche te invito a que entres a mi corazón, que cambies mi vida. Hoy, Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Cambia mi vida, cambia mi ser, restáurame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, déjame decirte que tomaste la mejor decisión. Muchas veces afuera hay seguros de vida para todo, pero el mejor seguro es confesar a Cristo como tu Salvador. Muchas gracias. El Señor les bendiga. Cantamos gloria, cantamos gloria, elevamos nuestra alabanza a quien nos amó. Cantamos gloria, cantamos gloria, celebramos a la roca eterna de nuestra salvación.